Bueno, aquí tenemos una representación de un circuito en bucle cerrado, ¿sí? Por medio de un regulador PID, ¿cierto? Que lo que hace y ayuda es a corregir la desviación del sistema. Por ejemplo, este es nuestro sistema que tenemos, se tiene un contenedor de aire y se desea mantener una presión constante. Si la presión está por encima, ¿sí? El PID lo que hace es corregir y mantenerla en ese valor por medio de esta válvula proporcional, ¿cierto? Acá tenemos nuestro sistema eléctrico, nuestro sistema neumático y tenemos nuestra válvula, que es la que llamamos nuestra solenoide, que es la que va a hacer la acción de aumentar o disminuir el valor de la presión, ¿cierto? ¿Qué se debe tener presente? La polaridad de nuestro circuito eléctrico. Para eso se hace el sentido de regulación. El sentido de regulación consta de y cómo se identifica. Entonces tenemos nuestro diagrama de regulación de un bucle cerrado, ¿cierto? ¿Cómo hacemos para identificar eso? Hacemos una interrupción en la salida de medición y inyectamos el valor de referencia y a la salida de la variable regulada tienen que ser idénticamente. Si hay una diferencia, hay un problema en el lazo. Es decir, cuando hacemos la identificación del sentido de regulación, queda en un bucle en sentido abierto. Identificamos con una señal de entrada y a la salida tiene que ser la misma. Si no es la misma, tenemos que corregir las polaridades y hacer nuestras conexiones correctamente. Bueno, aquí tenemos el desglose o la combinación del PID, ¿sí? Que tiene un coeficiente proporcional, un coeficiente integrativo y un coeficiente derivativo. Acá vemos que la entrada es una desviación del sistema. ¿Cuál es la desviación del sistema? Una sobrepresión o una baja presión que la va a corregir por medio de estos coeficientes, que es este PID es la combinación de los que están acá desglosadamente y la salida es la variable de corrección, ¿cierto? Buenas noches, hoy venimos a presentarles un control de presión por medio de un control PID, de un control proporcional. Aquí le presento a mi compañero Vincent Rivas y Gustavo Pineda. Yo me llamo Andrés Mauricio Cardona. Para poder hacer este sistema de control necesitamos un tanque pulmón, un sensor de presión, una electroválvula proporcional, un regulador de presión, un manómetro que nos va a indicar la presión en el que está el sistema, un controlador PID que en este caso lo vamos a utilizar nada más como proporcional, una fuente de voltaje y un compresor y el osciloscopio que nos permite mirar cómo se comporta el sistema. Listo, entonces ahora lo que nosotros hacemos es establecer un set point con la fuente de voltaje y de esta forma enviarla acá al controlador. El controlador va a recibir la señal del set point y va a recibir la señal que le está transmitiendo el transmisor de presión, el cual está sensando la presión que hay dentro del tanque de almacenamiento. Entonces, al tener estos dos valores sobre el controlador, él va a hacer una comparación y de acuerdo a eso y a la ganancia proporcional que yo le configure, que en este caso está en una ganancia proporcional de 4, entonces él va a establecer una variable de corrección para controlar de esa manera la válvula proporcional que tengo en este punto. Entonces, al variar el set point podemos notar cómo se comporta el sistema acá en el manómetro. Cuando yo varío el set point, entonces el sistema lo que trata es de seguir esa variación que yo le estoy solicitando al sistema, como se ve en ese caso. Buenas, a continuación vamos a hacer un control proporcional de presión de estos dos tanques que se encuentran en serie, pero por intermedio tienen una válvula reguladora de caudal que lo que hace es retardar el llenado de este tanque para así se vaya llenando lentamente y este lo vaya sensando. Para este segundo taller lo que hicimos fue configurar el PID con una ganancia proporcional de 10 para poder que el circuito responda adecuadamente siguiendo el valor que nosotros queramos. Como podemos observar, conectamos simultáneamente al
al osciloscopio las dos señales, que es la del medidor de presión y el comportamiento que tiene a la salida, que como lo muestra la válvula reguladora de caudal. Podemos observar en el osciloscopio simultáneamente cómo se comportan las dos señales. Acá podemos notar en la línea que se ve en la gráfica de la parte superior es la salida de la válvula proporcional, que en este caso estaría marcando aproximadamente unos 5 voltios, debido a que ya la presión en el sistema de almacenamiento ya está igual al valor del set point. Y la otra gráfica que está en la parte inferior es la parte del almacenamiento del tanque. Listo, entonces ahora vamos a ver cómo es el comportamiento del sistema al yo hacer una variación en la medida del set point. Entonces vamos a empezar a variarlo y podemos notar cómo la gráfica de la parte superior aumenta su salida con el fin de abastecer la demanda que yo le estoy haciendo al set point. Y la gráfica inferior me iguala en ese caso el set point. Entonces de esta manera yo empiezo a variar el set point, el transmisor de presión me empieza a medir la presión del sistema de almacenamiento y notamos cómo la iguala según el set point que tenemos aquí, que en este caso sería 4.3 volt, y acá en el manómetro podemos observar que aproximadamente tenemos esa medida como lo tenemos ahí en el osciloscopio. Ahí notamos cómo se comportan tanto el sistema de almacenamiento, el tanque de almacenamiento y el comportamiento de la salida de la válvula proporcional que le establece el controlador.